Arturo Córdoba Just, ¿cómo estás? Buen día, Leonardo Curcio, amigos. Fíjate que ayer en la tarde estaba en Coyoacán, amigo mío, y entro a una librería y de la librería sale una chica, una joven hermosa, llevando bajo el brazo un libro que acababa de comprar. Y ese libro no era ni más ni menos que En media hora la muerte, de Francisco Martín Moreno, su más reciente novela, y eso me pareció un acto mágico, tan mágico y privilegiado como tener aquí a Martín Moreno. Buen día, Francisco Martín Buenos días, Moreno. Arturo, muchas gracias. Oye, eres muy amable. pues yo estoy muy ofendido con él y molesto porque voy a pedir la beca Francisco Martín Moreno para dedicarme a leerte todos los días. Es que es un libro absolutamente absorbente, quisiera decirlo de entrada, es una lectura más deslumbrante, una prosa escrita con dolor. Sí, una prosa escrita con otra cosa, iba a decir cabreo, ¿no? Sí, con mucho coraje, con furia, ¿no? Es que no es fácil descubrir que tus ancestros, mi madre es alemana, mi padre era madrileño, Sí. Y bueno, cuando descubres que a unos los mataron en los campos de exterminio de Auschwitz y a los otros los mataron en las cárceles españolas del franquismo, entonces pues te rebelas, te da mucho coraje, ¿no? Pero sobre todo enterarse, ¿no? Tanto tiempo después. Me resulta sorprendente, poeta, amigos de Enfoque, que un tío tuyo te haya llamado y te haya dicho, a ver, es importante que sepas tú esto. Yo no sé si, a ver, te lo pregunto en el término, la clave más, digamos, especulativa. ¿Hay cosas que es mejor saber o no saber? A ver, cuéntanos. Yo creo que sí, en mi caso sí fue bueno saber porque me explica buena parte de mi conducta. Sí, por ejemplo, yo soy un rebelde. Me queda claro. Soy un rebelde y digo, ¿de dónde me sale tanto coraje? ¿Por qué soy un guerrero? Basta que me digan algo que no para que yo diga que sí. Entonces, bueno, entonces está en los genes. Es decir, porque una parte de mi conducta la puedo entender a través de mi educación, pero hay partes que no me explican mi educación. Hay partes que tengo que entender que es parte de una herencia genética. Y ahí está la herencia genética. Y por eso a mí sí creo que me combino porque entiendo muchas más cosas de mi personalidad que antes. Pero cuéntale al auditorio, ¿qué te dijo tu tío? A ver, no venimos a hablar de tus convicciones religiosas ni de lo que tú pienses de Dios. Tú tienes que saber esto. Así es. Yo sabía que mis padres, los dos, no bastó con uno, sino que los dos, uno refugiado de la Guerra Civil Española y el otro refugiado de la Segunda Guerra Mundial. Y hasta ahí sabía yo. Pero mi tío, 2 semanas antes de morir, me invita a comer y me dice, no me puedo ir al otro mundo sin contarte la historia de la familia. Y le digo, tío, yo la conozco. Me dice, tú ni siquiera sabes cómo te llamas. ¿Cómo? Entonces, Sí, eso es increíble. Increíble, Eso es increíble. increíble, ¿no? Francisco Martín Moreno. Biel, así creí yo que me llamaba. ¿Y Biel. el apellido completo cómo es? Bielszowski. O sea, polacos. Polaco, judío. Le digo, tío, entonces suena como polaco judío. Me dijo, sí, yo soy judío, aunque ya no practico, pero tu madre es judía y por ende tú también eres judío. Entonces fue cuando yo le dije a él, tío, yo no puedo ser judío, ni puedo ser católico, ni puedo ser musulmán, por la sencilla razón de que yo no creo en Dios, yo soy ateo, no creo en las vírgenes, ni en los santos, ni en ninguna inteligencia superior a la humana. Entonces fue cuando me dijo, no vinimos aquí a discutir tus convicciones espirituales. Cosas importantes. Sí, hay cosas más importantes. Y entonces fue cuando me explicó mi tío que, bueno, que en realidad mi bisabuelo había venido de Polonia y en condiciones miserables. El que era zapatero del Kaiser. Y empezó pues a arreglar calzado, después pues un taller, después 2 talleres, después compró una pequeña fábrica y hasta que llegó a tener 6 fábricas de zapatos en Alemania y era el proveedor de zapatos de la armada del Kaiser. Eso es fantástico. Guillermo II. ¿Qué sentido del trabajo, de la disciplina? Quiero preguntarte algo a ese respecto, Martín Moreno. Tú haces en la novela un retrato de Berlín, por ejemplo, de la atmósfera de Berlín. Hablas de los trajes de tus bisabuela, de tu abuela. Haces toda una experiencia visual con respecto a la ciudad. ¿Cómo se logra eso? ¿Qué hiciste para lograr eso? ¿Cómo trabajaste el tema para contar esta historia familiar? Bueno, mira, hubo fuentes personales, o sea, con personas ya muy mayores que me contaron, pero también del Berlín costumbrista. Tengo un libro que es Berlín 1930, que es obligatorio leerlo para poder recrear
todo este ambiente berlinés, una ciudad que tenía 300 salas de teatro, y además pues, había conciertos, 2, 3 conciertos al día, en fin, pues todo lo que sucedía en aquellos años en Berlín. Entonces la recreación pues era muy importante, porque cuando mi abuela llega a México, pues absolutamente no tiene nada de esto, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Los contrastes, Leonardo Curcio, entre el Berlín de esos años y el México al que llega tu abuelo. La impresión para ella de México es el contraste total. Sí, por eso ella siempre decía, mira, vamos a traer 1000 maestros alemanes y con eso cambiamos el rostro de este país. 1000 maestros. Bueno, es lo que ella... Son en orden. Sí. Oye, pero ¿son de Berlín o de Potsdam? Que está pegadito, pero el Sí. tío es de Potsdam, ¿no? El tío ¿Tu nace, mamá también? mi mamá también, nacen en Potsdam. ¿Qué lugar más impactante? ¿no? Impactante, ¿no? Bueno, y además con una disciplina. Por eso mi abuelo siempre me decía, si quieres tener éxito en la vida, apréndete 3 palabras de memoria. Discipline, Discipline und Discipline. Correcto, hasta yo las entendí, Sí. Que es alemán, no son pero entonces emigran de Polonia a la generación anterior, llegan a Alemania y... Empiezan a trabajar y bueno, empieza a tener una gran fortuna, porque mi bisabuelo empieza a llamar a mis tíos bisabuelos y a sobrinos para hacer la fábrica y para trabajar y empiezan a crecer de manera... bueno, increíble, ¿no? Al extremo de que me decía mi tío, ¿tú sabes, por ejemplo, por qué tu bisabuelo no se fue en el Titanic? Y le digo, no. Eso es precioso. Cuéntalo. No, ¿por qué no? Porque un imbécil llamado Guggenheim, Y más dinero, que tiene mucho dinero. le ganó la suite principal. Entonces, le dijo a Guggenheim, le dio usted 100, bueno, no le dijo directamente a él, pero a través de la agencia, dígale que le doy 100 veces el importe de su boleto y que se baje. Y para Guggenheim, pues si un problema no tenía era el del dinero. Entonces Guggenheim se fue, Guggenheim se ahogó y a mi abuelo lo salvó la soberbia. Eso, yo si no voy en la suite principal, no voy, y se fue Guggenheim. Oye, además del trabajo de contextualización, no solo histórico, sino incluso lingüístico, te haces un trabajo sobresaliente, está también toda la España de la guerra, ¿no? Es Sí. decir, está toda la parte berlinesa de tu familia, pero una España que también, pues, entra a guerra, y la historia que narras, después, en fin, no me adelanto ni le revelo más al auditorio, pero cuéntanos, digamos, la vertiente española de este drama. Fíjate que a mí lo que más me sacudió, porque yo, claro, todos conocemos la historia de la Guerra Civil Española, pero lo que más me impresionó fue el acuerdo al que llega Franco, este bandido miserable, ¿no? Con Hitler y con Mussolini, para que bombardearan Barcelona, Valencia, Madrid, Guernica, claro, Guernica. Que es Claro, emblemática, Guernica, ¿no? que La es aviación emblemática. nazi. Entonces, yo me imagino que tú, Leo, vas ahora a Washington porque quieres constituirte en dictador mexicano y le pides a Obama, Que bombardee Tamaulipas. Tamaulipas, que bombardee la Ciudad de México, que bombardee Monterrey, que bombardee Guadalajara. ¿Cómo es posible que tú mandes destruir tu propio país para que se cumpla tu capricho de Claro, ser... para justificarte. Para justificar tu acceso al poder, y te quedas 37 años. A mí no me cabe en la cabeza la posibilidad de que yo vaya a decirle a nadie, ni que prenda un cohete, vamos, ¿no? Mate usted a mis compatriotas para que yo gobierne lo que queda. Y destruye el país, destruye academias, universidades, hospitales, escuelas, tire todas las bombas que se le den la gana desde el aire, ¿no? Esto no se vale. Además con el tonito monocorde de Francisco Franco. Muy interesante toda esa reconstrucción. También muy interesante, hay un montón de cosas que yo no sabía, poeta, siempre leyendo, se entera uno de cosas, de todos los complejos de Adolfo Hitler. Yo esto de la homosexualidad no lo había oído. Sabía que era vegetariano y sabía que era un tipo complicado. Todo este asunto de su homosexualidad, para mí, Francisco, Arturo, es bastante nuevo. A mí llegó a mis manos un libro que se llama The Pink Swastika. De Pink Swastika. La suástica rosa, rosita, ¿no? Y entonces... Un pinky nazi. Oh, ya. Pero ves cómo te explica cómo está integrada homosexualmente toda la alta jerarquía nazi. Es decir, no solamente era Hitler un homosexual, sino también lo era el propio Rudolf Hess, que era el favorito al final del tiempo, antes de que huyera, pero de Hitler.
Entonces, ves que le decían Fräulein Hess. Fräulein en alemán es señorita. Ah, Fräulein Hess le decían. Le decían Fräulein Hess. Bueno, al Röhm, que era el jefe de las SA, pues, del grupo paramilitar, también era amante de Hitler. Que el propio Hitler manda a matar. Sí. Porque Ron sabe lo que Hitler esconde en este sentido, ¿no? Y lo quiere chantajear. Ah. Entonces le dice al Claro. Führer, bueno, antes de que fuera, no, ya era el Führer, le dice, si tú me abandonas, yo voy a decir todo, voy a contar todos nuestros Voy secretos. a hablar de nuestros secretos. Eso es lo interesante de todo esto. No es solamente la sexualidad, que finalmente cada quien hace lo que quiere con ella, Claro. sino la doble moral. O sea, cómo Hitler escondía esto que en la intimidad vivía para que el pueblo no se enterara. Entonces todo esto se convierte en algo pantanoso y muy tramposo. Pero también ponte a ver, manda a Auschwitz y a Sachsenhausen y a Dachau, manda a los homosexuales Qué a la bárbaro. cámara de Qué gas, increíble. para lavarse la cara, para que Qué cuando le tipo dijeran, tan bajo. es que usted es homosexual, por ejemplo, que nadie se le atreve a decírselo, pero si alguien lo hubiera insinuado, él dice, pues si los estoy mandando a matar a todos, ¿cómo me dice usted que? Porque no están a la altura de la raza aria, Sí, ¿no? claro, lo que es, por supuesto, igual que muchos hippies vegetarianos, bueno, cuando se enteran que Hitler era vegetariano, dicen, bueno, a lo mejor no es tan progre el asunto, un tipo así. Es decir, no tiene nada de particular ni ser vegetariano ni ser homosexual, simplemente el personaje es el que es patético, Claro. como tampoco tiene nada de malo no ser un hombre fornido y alto, pero él sufría mucho por eso, ¿no? Porque era un individuo más bien enclenque. Dices en algún momento que como que envidiaba el físico de Mussolini, pero Mussolini también era chaparrón, Pero barrigón y así. la cabeza de Mussolini. Ah, envidiaba la cabeza Él quería de tener una Mussolini. cabeza grande así, pues como la de uno de los personajes de El Anillo de los Nibelungos, ¿no? Que pudiera salir, pero no, pues era un enclenque, era bajito. Pero hay otro pasaje que a mí me conmovió, que fue el de la madre Pascualina, Ah, Eso Pacelli. con Pío XII. con Pío XII, sí. Es Eso increíble. es un arrebato carnal. Es un arrebato carnal. Yo, por ejemplo, Toda la línea. cuando... Duró mucho para ser arrebato. duró mucho, sí. ¿Cuántos años estuvo Bueno, con la desde señora? 1918 hasta 1959. No, eso es matrimonio ya, pero en toda la línea. Debes que el señor fue papa después, ¿no? Fue papa, sí, y es la única mujer, la madre Pascualina Lennert, es bueno buscarla en el internet, Pascualina Lennert, la única mujer que ha asistido a un cónclave para elegir papa. Bueno, además de la Juana, ¿no? Que fue Juana fue la primera mujer que fue papa. La papisa La Juana. papisa. Y Salen los Pardallán, ¿no? Parte Exacto. de la historia. Y de ahí sale la silla gestatoria que implica que le toquen al futuro papa los testículos para saber si realmente es hombre o no es hombre. Si tiene o no tiene. Era una mujer, además, lo narras tú, muy hermosa. Muy hermosa, que siempre disfrazaba su rostro, bueno, con la indumentaria de las monjas, pero cuando la ves en algunas fotos con el pelo suelto, verás qué labios, qué nariz, y se enloqueció Eugenio Pacelli, desde que era nuncio apostólico en Múnich, y después fue nuncio apostólico en Berlín y se la llevó. Después fue secretario de Estado del Vaticano y se la llevó. Y después fue papa y se la llevó. Eso es una pasión amorosa. Esa es una, bueno, mírala, bueno, ahí está. Era Ahí está. Oye, sufriste mucho enterándote de la verdad y escribiendo el libro, lo narras, además en los agradecimientos, todo lo demás, no habrá sido fácil para Beatriz, para tu entorno, tener un libro tan potente, porque tú escribes de cosas duras a lo largo de los años, has escrito de temas verdaderamente duros, pero aquí te estás confrontando con tus propias entrañas, con tu propio pasado. ¿Sufriste mucho escribiendo el libro? Fíjate que sí, Leo, fíjate que me dio gastritis. Tuve enfermedades respiratorias, tuve unas inflamaciones en la cara y en la nariz, tuve insomnio, tuve pesadillas y tuve varios ataques de pánico. Ya. Entonces, pero finalmente, pues yo nací para decir, y ni modo que ahora me calle, ¿no? Y sobre todo que mi tío me dice, tú eres el único escritor de la familia, por favor cuenta la historia, porque yo ya no voy a estar aquí. Y se murió a las 2 semanas. Y bueno, pues no sabes cuánto te agradezco, por supuesto te tenía en altísima consideración y amistad, pero en esta parte siento que somos casi de la familia, mi querido Ya amigo, está, bueno. después de haber leído este libro, poeta. Déjame decir una cosa que quiero, que narras muy bien y que no se aprende en los libros de historia. Toda la atmósfera previa en Alemania
previa a la guerra mundial. Alemania estaba muy deprimida, muy saqueada, muy abandonada, castigada por Occidente, pagando cantidades enormes por la Primera Guerra Mundial. Y eso también son elementos que hacen que nazca una personalidad como la de Hitler. Claro, por supuesto. Un resentimiento. Tú imagínate que nacional. tú ordenas la comida en un restaurante con ciertos precios. Cuando pides la cuenta, ya valía el triple. Eso se llama hiperinflación. Sí, alguna vez tuvimos algo parecido aquí, pero sí, toda esta, digamos, humillación de Versalles, ¿no? Toda Sí, esta sí, parte bueno, de sí. la primera, que explica es alemán. Pues no decimos más, el libro es fantástico, de verdad es un libro íntimo, un libro profundo, un libro que descubre muchas cosas, además narrado de una manera excelsa. Te agradecemos mucho que lo hayas escrito y que hayas venido. No, y sobre todo quisiera nada más hacer una última acotación, y es que tiene también muchos arrebatos carnales, no solo los del Papa. El de que Adele, El de Adele, con mi ¿qué tío tal? Luis. No, bueno. Ya no des más pistas, pero ese arrebato carnal vale la pena leerlo de P a Pa, o de la A a la Z. Poeta, muchísimas gracias. En Mediero la muerte, Francisco Martín Moreno, bienvenido, señor. Muchas Gran gracias. obra, muchas Arturo, felicidades. gracias, Leo.